en este video, ¿verdad? De las tres alternativas que tú puedes dar con sistemas líquidos. No más de tres alternativas para el consumidor, ya sean líquidas o sea de sistemas de membrana. Estuve mencionando en ese seminario que muchos contratistas entregan una cantidad de información que no ayuda en nada. Si tú vas a un consumidor y le dejas un estimado nada más, tienes un chance de perder ese consumidor, pero brutal. Pero yo no sé que hay contratistas que no lo quieren ver o no se percatan o no saben ni lo que están haciendo. La única intención que tiene es de poderle llevar a ese consumidor una alternativa económica, una media y una más superior. Porque en estos días tiene que hacer una presentación de manera que sea orientativa para que el consumidor quede contento con toda la información. ¿Cómo tú quieres venderle a alguien si tú no sabes las estrategias descaradas que hay en el mercado para quitarte los trabajos a ti, para convencer a los consumidores? Porque eso es oro para usted. Ahí usted se va a dar cuenta por qué las alternativas más económicas son una estrategia fraudulenta 100%. Bueno, señores, bienvenidos. Quiero hablar en esta ocasión con los contratistas, especialmente con los estudiantes y cualquier otra persona interesada en hacer su propio negocio de sellado de techo. La semana pasada di una charla en mi oficina relacionada a los formatos. Además, en un video anterior estuve hablando de los formatos, ¿verdad? La necesidad que tienen los estudiantes y los contratistas de techo también en preparar unos formatos lo mejor presentables posible, de manera que le puedas llevar el servicio que tú le ofreces a tus consumidores de una manera bien clara, ¿verdad? Estuve mencionando en ese seminario que muchos contratistas entregan una cantidad de información que no ayuda en nada a hacer que el consumidor analice tu propuesta con más detalle, ¿verdad? De manera más sencilla, mejor dicho, porque mientras más documentos le incluyas en una cotización, si no están bien organizados, pues lo que vas a hacer es que vas a confundir al consumidor y posiblemente te confundes tú mismo, ¿verdad? Porque muchas veces me he dado cuenta que el mismo contratista de techo se confunde en darle tanta información al consumidor, información que no ha leído. Porque si tú le incluyes, por ejemplo, una ficha técnica a un cliente y tú no has leído la ficha técnica, pues te puede buscar un problema, porque los consumidores leen lo más bien, interpretan lo más bien, ¿verdad? Muchos de ellos pues, son personas que están preparadas. Ese es el cliente básico de un sellado de techo. Personas que están preparadas, ¿verdad? Porque esto de sellado de techo, como ya he mencionado en otros videos, pues no es muy barato. Entonces hay personas que no pueden pagarlo, ¿verdad? El que lo puede pagar, pues obviamente una persona que está bastante preparada. Hoy yo en el video anterior pues hablé de los formatos, ¿verdad? Y de la necesidad que tienen los estudiantes, especialmente los estudiantes que están empezando en preparar sus propios formatos de la manera como lo expliqué en esa charla, ¿verdad? Si no pudiste ir, pues estás pendiente, porque esa charla la repetimos en algunas ocasiones y es importantísimo que vayas, porque si no te preparas, pues te vas a quedar atrás, ¿verdad? Ya yo lo he mencionado muchas veces. Entonces, aquí yo voy a hablar, ¿verdad?, de tres alternativas que yo siempre he recomendado. Tres alternativas, no más de tres alternativas para el consumidor, ya sean líquidas o sea de sistemas de membranas modificadas. Porque hay muchos contratistas que no instalan membranas, ¿verdad? No están preparados para instalar membranas, o no les gusta, o adicional no les gusta, ¿verdad? Porque para instalar membranas, pues hay que tener unos conocimientos y tener unos empleados adiestrados también en ese sentido, porque si no vas a quedar mal con los consumidores. Entonces, muchos prefieren los sistemas líquidos. Pues yo voy a hablar hoy, en este video, ¿verdad?, de las tres alternativas que tú puedes dar con sistemas líquidos. Obviamente, pues el que instala membrana también debe de dar tres alternativas, ¿verdad? No es cuestión, si tú vas a un consumidor y le dejas un estimado nada más, tienes un chance de perder ese consumidor, pero brutal.
¿verdad? Ya hemos hablado de por qué son 3 sistemas, y esto no es nada más en los sellados de techo, ni me lo inventé yo tampoco. Desde que yo estoy en esto de sellado de techo, cuando comencé hace 30 años, daba estimados e incluía 3 formatos, siempre lo he visto de esa manera. Pero yo no sé, que hay contratistas que no lo quieren ver, o no se percatan, o no saben ni lo que están haciendo. Porque los 3 formatos, la única intención que tiene es de poderle llevar a ese consumidor una alternativa económica, una media y una más superior. Porque ahí te vas a encontrar con casos de personas que están buscando lo superior y no le importa la más económico. Pero hay otros que no te pueden pagar, ¿verdad? Y esas 3 alternativas están basadas en 3 presupuestos distintos para poderle llegar a los consumidores. No hay otra cosa, no es que pases más trabajo, porque muchos dicen, pero es que esto es un trabajo brutal de darle 3 estimados, hay que hacer 3 cotizaciones y de posiblemente no me compre. Pues por eso no te compran, ¿verdad? O esa es una de las razones por las que no te compran, porque aparte de que si no te compran, puede ser también que no eres vendedor, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado, que para esto, para vender, tienes que ser vendedor, tienes que saber llevarle, y ¿verdad? Una de lo que yo siempre he mencionado es que cuando tú te preparas, tú estudias cómo hacer una estrategia de venta científica. Se hace, o vas a aprender a hacerla por la única razón de que el consumidor pueda recibir la información de una manera planificada, para que no se te quede, con la idea de que no se te quede nada, y él pueda entender lo que tú vas a hacer en el techo totalmente. Porque muchas veces te vas de la casa del consumidor sin haberle dejado la información, dejándolo con dudas, porque no tenías nada planificado. Él no te preguntó y te quedaste con las dudas, ¿verdad? Después vienen otros a venderle un sellador que tú sabías que eso no funcionaba, que eso era una mentira. Pero como tú no preparaste al consumidor, ¿verdad? En esto de sellado de techo, el vendedor tiene que orientar al consumidor, es para orientarlo, no es para venderle como se hacía antes. Esa presión que se montaba antes para que el consumidor te compre, con ese miedo de que si él pedía estimados se te iba a caer, pues eso lo tienes que eliminar, ¿ves? Ese es el que no es vendedor en estos días, porque en estos días tiene que hacer una presentación de manera que sea orientativa para que el consumidor quede contento con toda la información, ¿verdad? Sin duda alguna, para que después con calma él analice y eventualmente te considere o no, y que analice otras propuestas, ¿verdad? Porque si tú haces una propuesta o haces una presentación inteligente, seguramente va a considerar la propuesta, y no puedes, ¿verdad? Lo menos que debes demostrar es miedo a que se te caiga una propuesta por culpa de otro, especialmente otro que le presenta una estrategia fraudulenta. Porque si tú, por ejemplo, eres un contratista que estás en Covelca y le haces la orientación como nosotros hemos indicado, te aseguro que no se deja coger de bobo de ningún contratista que lo quiera estafar. Lo que pasa es que tú lo tienes que enseñar, porque él no sabe. Entonces, ¿cómo tú quieres venderle a alguien si tú no sabes las estrategias descaradas que hay en el mercado para quitarte los trabajos a ti, para convencer a los consumidores? Entonces, la estrategia inteligente de un buen vendedor se basa en identificar todas esas estrategias fraudulentas para que se las puedas explicar al consumidor y no se deje coger de bobo cuando venga alguien, ¿verdad? Eso te lo va a agradecer, y finalmente estoy casi seguro que te va a llamar a ti para que le hagas el trabajo. Pues hablando de los 3 formatos, ¿verdad? Y haciendo, como mencioné, que esto no me lo inventé yo, y no son 4, ni 5, ni 6, ni 7, son 3 nada más. Pues, por ejemplo, en una perfumería, si has analizado, ¿verdad? Si el dueño de la perfumería ha cogido algún entrenamiento de venta, vas a notar que en una perfumería vas a ir donde están las tablillas de los perfumes, y vas a encontrar unos perfumes económicos, unos término medio y unos más caros, porque no debe de tener más de 3 ni menos de 3. 3 son las estrategias básicas, ¿verdad? Es el formato básico, porque
la más económica para el que no tiene plata, la media para el que no puede, para que entienda que no está buscando lo más barato, pero tampoco puede pagar un perfume de 150 o 200 dólares. ¿Ves? Entonces le tienen esa área que yo llamo competitiva y una super de los perfumes más caros, porque hay personas que no le interesa para nada un perfume de menos de 100 dólares. ¿Ves? Si no es más de 200 dólares no lo compran. Entonces te lo vas a perder si no pones esas tres alternativas. Ahora, una más para finalizar, ¿verdad? Que esta es más, yo creo que todo el mundo la sabe, porque vas al supermercado o vas a un sitio donde venden vinos y vas a encontrar unos vinos de 3, 4, 5 pesos o menos de 10 dólares, ¿verdad? Porque todo eso está al doble ahora. Unos vinos de menos de 10 dólares, otros vinos entre 15 a 50 dólares y otros vinos 80, 100 y hasta más. ¿Ves? 3 categorías, no más de 3. Porque eso define los presupuestos de los consumidores. No puede tener más alternativas porque no son necesarias. Con 3 lo hace suficiente. Si le entregas más de 3, confundes al consumidor y te confundes tú, ¿verdad? Porque en las compras, en cómo organizar esas tablillas, ¿verdad? No es necesario que pongas más de 3. Y otro, donde quiera que hay un negocio de productos o lo que sea, hay esas 3 alternativas, ¿verdad? Yo lo vengo explicando hace 30 años a los que han asistido a mis cursos. ¿Ves? Tienes que tener 3 alternativas, pero pregunto 6 o 7 meses después precisamente a ellos. No, yo doy un estimado porque la gente no quiere comprar. Tonterías que existen en la mente de ellos nada más. Porque los que verdaderamente venden en Coberca tienen 3 alternativas, ¿verdad? Es que esto es de sentido común. Yo me pongo en el lugar del consumidor porque es que los contratistas quieren entender las cosas desde su punto de vista y no se dan cuenta que él no es comprador. De toda forma, un contratista de techo no se puede poner en el lugar del cliente hablando económicamente. O sea, si el contratista entiende, yo no vendo eso porque vale 6 o 7 dólares, eso es demasiado caro, pues es demasiado caro para ti. ¿Ves? Tú no te puedes parar desde ese punto al otro lado del cristal, ¿verdad? Para ver dónde está el consumidor con esa política tan boba de que 6 dólares el pie es caro. Porque hay 3 presupuestos que tienes que analizar, ¿verdad? Porque entonces, si no estás dispuesto a aprender, a estudiar, va a ser difícil que salgas adelante porque la competencia desleal está fuera de liga. Si no aprendes, no la vas a contrarrestar, pero jamás y nunca, jamás. Porque lo que puedes terminar es haciendo estafas también. Por allá. Y ya saben que este mensaje es para todos los participantes de los cursos que están interesados en seguir adelante, que ya le hemos mencionado que después de los cursos seguimos trabajando con ellos hasta lograr verlo en el mercado haciendo buen negocio. Nos vemos. Suerte.